Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Continuamos con el Evangelio de Juan y abre conmigo tu Biblia, por favor. Eh, Juan capítulo 2. Estábamos observando cómo Jesucristo hizo la primera señal registrada en este libro, de cómo Jesucristo convirtió el agua en vino. Y recordando un poco la introducción, en este libro encontraremos 7 señales. Vas a encontrar en el capítulo 2, verso 1, que ya lo estudiamos, cómo Jesús convierte el agua en vino. Luego, en capítulo 4, vas a conseguir la segunda señal del hijo de un noble real que fue sanado, el funcionario de gobierno. Luego, en el capítulo 5, vas a encontrar a un hombre paralítico sanado. En el capítulo 6, la alimentación de esos 5.000 que fueron alimentados. Luego, Jesús caminando sobre el mar en el capítulo 6 nuevamente. En ese capítulo 6 tenemos 2 señales más. La sexta señal la tienes en el capítulo 9, un hombre ciego que fue sanado. Y la última señal registrada es cuando Lázaro es resucitado entre los muertos, capítulo 11. Entonces, hoy, recordando un poco la clase pasada de cómo Jesús convertía el agua en vino, era que lo referíamos como nuestro Señor invitado a esas bodas de Caná de Galilea. Él asistió y él y sus discípulos y faltó el vino como eh, algo muy vergonzoso para un matrimonio, para una boda en el tiempo judío, era el tema del vino y faltó. Y Jesús, guiado por su madre y por ese momento de que faltó el vino en la boda, él mostró su gloria para que creyesen en él, porque para Dios no es nada imposible. Y conversábamos y hablábamos de que aunque no era su momento ni su tiempo, él es flexible y hizo la señal milagrosa, vieron su gloria y muchos de los discípulos creyeron en él, como decía el 11, capítulo 2, verso 11. Este fue el principio de señal que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El propósito de nuestro Señor Jesús de hacer señales, de hacer estas maravillosas señales, es para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Y hoy vamos a ver el conector que tienes aquí en el capítulo 12. Dice, después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos, y muchos de sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Entonces vamos a ver Capernaum como esa ciudad donde él pasa gran tiempo de su ministerio y hace grandes señales allí. Y vamos a estar leyendo del verso 13, por favor, al final del capítulo, verso 25. ¿Alguien me puede hacer la lectura? Juan Le leo, capítulo, hermanito, del sí, capítulo hermanito. 2. Capítulo 2, verso 13 hasta el 25. Ok. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos
se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hasta ahí, manito. Sí, puede leer hasta el 25, hermanita Alex. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén, hermanita, muchas gracias. Em, Antes de seguir adelante, ¿algún comentario, o pregunta o sugerencia o algo acerca de Jesús convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná? Bueno, después de esto, dice el versículo 12, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Tú tienes que preguntarte, ¿qué Pascua está hablando el apóstol Juan? Porque no siempre se refiere a esa Pascua que él dice, cuánto he deseado de comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque no estamos hablando del mismo año. En el libro del Evangelio de Juan se están registrando 3 Pascuas, es decir, los 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo están reflejados aquí. Empezamos con la primera Pascua como ejemplo, que la acabamos de leer en el capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Si lees el capítulo 6, verso 4, capítulo 6, verso 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, ya esta se puede entender por el tiempo que está hablando el apóstol Juan, y según la lectura que vamos a ir estudiando, esta sería su segundo año, la segunda Pascua participada por Jesús, y la tercera, capítulo 11, después de que Lázaro es resucitado entre los muertos, 11:55, dice la palabra. Bueno, leo el 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí en la región contigua, alrededor del desierto que se llama Efraín, y se quedó allí con los discípulos, versículo 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Entonces, son las 3 Pascuas reflejadas en el Evangelio de Juan. Entonces estamos estudiando ahora mismo, por decirlo, la primera Pascua que nuestro Señor Jesús va a participar. Y sabemos que la Pascua es el recordatorio que hizo Jesús en este momento, pensando en el pueblo hebreo que su padre liberó de la esclavitud de Egipto y que con mano poderosa a través de 10 plagas con Moisés al frente como profeta, como el profeta de Dios, liberó a ese pueblo y fueron llevados al desierto. Y vemos como esas 10 plagas endurecieron el corazón de Faraón para liberarlo. Y em, en el libro de Éxodo, no hace falta que vayamos ahí porque lo hemos estudiado, pero allí eh, hay estatutos especiales de cómo se preparaba la Pascua, de qué día se hacía, de qué necesitaban tener cada uno de ellos. Entonces estaba cerca la Pascua de los judíos, es la primera Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso cuando descendió a Capernaum, la palabra descendió, descender, significa que están bajando, están descendiendo. Es algo que me llama la atención porque geográficamente lo estuve viendo en Google, en el Maps, y efectivamente de Caná de Galilea hay que descender a Capernaum aproximadamente unos 200 metros bajo nivel del mar. O sea, está por debajo del nivel del mar, y hay un comentarista que me llama la atención y hay una distancia aproximada de unos 25-26 kilómetros, una caminata bastante interesante. Y me llama la atención también
son detalles que tenemos que ir pensando y viendo, hablando acerca de que esta sería su centro de operaciones, por decirlo así, como dice mi hermanito en sus estudios. Dice el capítulo 6:24 dice la palabra de Dios. Y cuando vio pues la gente que Jesús ya no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. Mira el versículo 59, dice la palabra de Dios. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y los evangelios sinópticos también, el evangelio de Mateo especialmente, refiere varias veces que nuestro Señor Jesús estuvo allí en Capernaum. Entonces, entendiendo que Él descendió a esta ciudad, también entendiendo que inclusive si lees Mateo, hay una sentencia importante que Jesús hace. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaum, que en ti se hicieron muchos milagros y señales y no te arrepentiste. Esa una exhortación bastante fuerte. Y entendiendo esto, por donde va pasando nuestro Señor Jesús, Él va iluminando porque Él es la luz. Donde va pasando mi Señor Jesús, Él va anunciando su palabra. Entonces, Él va a llegar, Él va a llegar a un momento en el capítulo 2 verso 14, vamos a leerlo, y dice la palabra, y halló en el templo, ya llegó a Jerusalén, estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Hay un momento en nuestro Señor Jesús que va a ser y va a ejecutar cosas que quizás para nosotros que ya lo conocemos, que es la purificación del templo, que hizo lo que tuvo que hacer, y encontrarse con mercadería, encontrarse con cambistas, personas que cambiaban dinero de unas regiones u otras, como decir en nuestro tiempo que vengas con dólares o con bolívares o con euros y necesites cambiarlo a una moneda específica. Esos cambistas están ahí para hacerte el trabajo más fácil. No era fácil ir de una región a otra. eh, Ir de una región a otra, me refiero con el cordero o con el animal para sacrificio, sino que era más fácil, era más sencillo llegar al propio templo, a encontrarte allí todo resuelto con los animales y con todo lo que tenías que hacer para el sacrificio. Entonces, em, quiero que leamos por favor Éxodo capítulo 30, verso 13 y 14. Alguien por favor me lo puede leer. Vamos a ver un poco por qué estaban los campistas allí, los que estaban cambiando dinero. Éxodo capítulo 30, verso 13 y 14, por favor. Y otro me va buscando Mateo 17:24. Cada vez ¿Puedo leer que Éxodo? Sí, hermano Iván, creo, ¿no? Que escuché. Eh, le leo, hermano. Hermano Lenín, sí. Éxodo Ok, 30, 13 y 14. 12 y 13 dijo, hermano. Éxodo 30, verso 13 y verso 14. Y verso 14, ok. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Todos los que hayan cumplido 20 años deberán dar esa ofrenda sagrada al Señor. Amén, hermano. Entonces, el, para traerlo un poco a nuestra moneda actual, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente para que entendamos un poco el verso 13 y 14. Cada persona contará y tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada. Este pago, que equivale a un ciclo, este pago se refleja en plata y todos los que hayan cumplido, amén, hermana, todos los que hayan cumplido con 20 años de edad,
tenían que hacerlo. Entonces imagínense la gran cantidad de personas que estaban allí. ¿Qué dice Mateo 17:24? Mateo 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Así es. Te voy a dar el significado, Fidel, te lo voy a leer también en esta versión que me llama la atención porque nos los traduce un poco más sencillo para entender lo que es el ciclo, la dracma y todas esas cosas. Dice el 24, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraron impuesto del templo acercaron a Pedro y preguntaron, su maestro no paga ese impuesto. Y ese impuesto eh, realmente para ellos era un valor según lo que decía el capítulo de Éxodo, del capítulo 30. Pero lo que a mí me llama la atención es que nuestro Señor Jesús tiene un trabajo por hacer. Y es donde yo me pongo a pensar, ¿por qué Jesús quiere purificar el templo? ¿Por qué Jesús voltea los cambistas? ¿Por qué corre? Porque hace un azote de cuerdas y los echa fuera a todos. Los discípulos se acordaron del libro de los Salmos, que el celo por tu casa me consume, que ese es el Salmo 69, y, y también el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, verso del 1 al 3. Te lo voy a leer para que veas más o menos lo que está pensando nuestro Señor. Y dice Malaquías, el Señor Todopoderoso dice, yo estoy por enviar a mi mensajero que prepare el camino delante de mí y pronto vendrá, que vendrá en su templo a quienes ustedes buscan. Versículo 2, y no podrá soportar el día de su venida, quien podrá mantenerse cuando él aparezca, porque será como un fuego, un fundidor de lejía, en fundidero de lavadero, se sentará como fundidor y purificará la plata, purificará a los levitas, refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a su justicia. Y las ofrendas de Judá, versículo 4, estoy en Malaquías 3, y Jerusalén serán aceptables al Señor como tiempos antiguos, como en años pasados. Cuando Jesús purifica el templo, está dando a entender que va a cesar y va a terminar el sistema sacrificial, va a terminar los sacrificios, va a culminar con lo que estaban haciendo ellos. Dice, tengo aquí una parte escrita que me llama la atención de Campbell, dice, al interrumpir el comercio y el sacrificio, Jesús anuncia permanentemente que la adoración sacrificial en Jerusalén a reemplazarla con su propia muerte, destruir este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Yo este templo lo voy a limpiar y voy a darles un nuevo templo. Se los voy a dar yo mismo en propia carne. Dice que vendían palomas, dice que vendían clases de bueyes, que vendían ovejas. Es dependiendo el dinero, dependiendo la cantidad y dependiendo lo que tú podías ofrendar también. Eso es porque había de toda clase de animales. Y dijo en el 16, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre como un mercado. Mira lo que dice Zacarías capítulo 14. Libro de Zacarías, hablando de la cueva de ladrones, capítulo 14, el 21. Estoy en nueva versión internacional. Dice, toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor Todopoderoso, y todo lo que vaya a sacrificar tomará alguna de ellas, de esas ollas, y las cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor Dios Todopoderoso. Realmente nuestro Señor ha hecho esta limpieza, igualmente el cumplimiento de estas profecías, tanto de Malaquías como de Zacarías, inclusive como del Salmo 69, que los discípulos van a conocer. Hermano Fidel, por favor.
Sí, Me, hermano. me- ajá, Aparte te oigo. de esto era el celo, ¿no? El celo que tenía nuestro Señor Jesús por la casa de su padre, pero también el amor, o sea, el amor que estaba sintiendo nuestro Señor por estas personas que estaban ahí prácticamente. Si lo vemos de una forma lógica, iba a Te- suceder algo que los que estuviesen ahí iban a morir. Iba a, dentro de poco tiempo, ya déjame, ahora me escuchan, sí, se te escucha me un poco mejor. escuchan, Ahí te escucho un poco mejor, ahora sí. todavía no. Sí, apagué la cámara. Eh, Decía que el celo de nuestro Señor por la casa de su padre era algo incondicional. ¿Okay? Él había visto muchos años todas estas situaciones que habían, pero si vemos una forma del amor de Jesucristo, del amor de nuestro Señor, que tenía incluso con que estaban allí, porque iba a suceder algo que él mismo dice, que se iba a destruir el templo en 3 días, que iba a destruir el templo y que en 3 días lo levantaría. Esa destrucción del templo fue visible. Y los que estaban allí, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Iban a morir ellos, los animales, iban a morir todas las personas que estaban allí. Entonces, si lo veo, el mismo Señor lo sacó de allí, que no le sucediera nada. No le sucedió de roca y todas esas cosas que cayeron arriba. También vemos esta sombrita detrás de esto, ¿no? No sé si lo comparten. Amén, hermano Fidel. Hay otra cosa que estuve viendo acerca del carácter y cómo se comporta nuestro Señor Jesús aquí y hace un azote de cuerdas, echa fuera el templo a todos, vuelca las mesas. Estamos hablando de que quizás para muchos ven a Jesús aquí como, bueno, Jesús se, se enfureció, está molesto y efectivamente hay momentos de rectitud en nuestro Señor Jesús y es un momento de ejecutar. Y realmente eso que está haciendo nuestro Señor Jesús es, aparte para cumplir la palabra de Dios que se había dicho con él, también era el celo realmente. ¿Qué me puedo sentir yo cuando vituperan el nombre de mi Señor a través de mis acciones o a través de lo que yo estoy haciendo? Realmente yo me pongo a pensar, si a mí no me afectan estas cosas, es porque no tengo el amor que tengo que tener por Dios. Si a mí no me afectan las injurias, los vituperios o las cosas que están haciendo con nuestro Señor Jesús, debo de yo sentirme preocupado un poco por ello. Dice el versículo 16, y le dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre de casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume, que ya lo estábamos, eso lo escribió, está en el Salmo 69, que más o menos el celo de tu casa me consume, está plasmado allí. Y dice la palabra en el 17, en que ellos se acordaron de ello, el verso 18, y los discípulos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Hermano, Normalmente cuando a Jesús le piden señal, cuando a Jesucristo le piden una señal, realmente Él ha respondido en varias ocasiones. La única señal, por ejemplo, que van a ver es la señal del profeta Jonás, como se lo respondió y lo puedes ver en el libro de Lucas y de Mateo, que verás al Hijo del Hombre de las profundidades de la tierra y al tercer día lo verás resucitado. Inclusive aquí
lo está diciendo de la misma manera, destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. O sea, está hablando, cuando le estás pidiendo señal a Jesús, es únicamente para buscar ridiculizarle o para decirle que tú realmente no puedes hacer las cosas. Y ahí Jesús no va a hacer ninguna señal. El hermanito Iván, por favor. Sí, solo quería comentar, me parece que ese acto que hace Jesucristo ahí en el verso 16, parece que pone la autoridad de Jesús como el vocero de Dios, aún como el Hijo de Dios, porque mi Padre. Y al identificar el templo como la casa de mi Padre, dice que alega ser el Hijo de Dios. Me parece que está como suponiendo la autoridad. Amén, hermanito. Dice, seguimos leyendo la palabra. Dice, eh, ¿qué señal, qué señal nos muestra ya que haces esto? Y Jesús le respondió, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Estamos que tenemos que pensar un poco acerca del corazón del judío y cómo Jesús está tratando de llegarse a ellos. Estamos viendo cómo Jesús está corrigiendo lo deficiente. Hay momentos para la predicación, yo me he sentido de esta manera, tratando de ganarme a las personas, tratando de predicar y anunciar la palabra de Dios. Y a veces siento que no llego, a veces siento que no digo lo suficiente y nombrando la palabra de Dios, pero siempre las personas que no quieren creer ya han sido realmente condenadas. Dice el propósito de este libro en el Evangelio de Juan capítulo 20, que estas señales se han hecho para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengan vida y vida en abundancia. Pero los que no quieren creer ya han sido realmente condenados. El, voy a leer aquí un paréntesis que tengo acerca de esa promesa. En el verso 21 dice la palabra, mas él hablaba del templo de su cuerpo, por cuanto cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la escritura la palabra de Jesús que había dicho. El apóstol Juan está dando a entender en el verso 21 y 22 que en el momento que Jesús dijo esas palabras, ellos no lo comprendieron, pero más adelante, sí la comprendieron. Él rellenó este espacio y por eso que quiero hacer el paréntesis y vayas conmigo a Juan 14 y de qué manera ellos pudieron recordar este momento para que ellos pudieran haber recordado que realmente estaba hablando de él. Mira el versículo 26. Voy a leer desde el 25, Juan 14. Desde el 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y mira lo que dice, nuevamente estoy en el 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. O sea, no tan solo en ese preciso instante, sino que cuando vieron a Jesucristo resucitado, que no es en el pasaje del capítulo 2, estamos hablando que ya al final del capítulo o el final del libro del apóstol Juan, ellos se acordaron, mira lo que dijo Jesús ese día de destruir este templo y lo iba a levantar, pues sí, se ha cumplido. Y creyeron en él. Esa palabra, y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho, fue un momento de cuando realmente lo vieron a él resucitado entre los muertos. Por eso quería hacer paréntesis con el Evangelio de Juan capítulo 14, 26, de cómo creyeron a la escritura. Inclusive hay una pequeña referencia en capítulo de 2 de Hechos, me meto con el Hecho de los Apóstoles, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles,
Dice verso 31, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Ahí está. Por eso es que en el verso 22 del Evangelio de Juan, capítulo 2, 22, y creyeron a la escritura de lo que Jesús había dicho. El Consolador les ayudó a recordar todo lo que había pasado ese día. Y por eso es que ellos aún más fortalecieron su fe y fortalecieron aún más el creer en nuestro Señor Jesús. Comentarios, hermanos. También tengo otro texto, también el libro de los Hechos, capítulo 13, Hechos 13, hablando de cómo ellos creyeron con esta maravillosa resurrección. Hechos 13, mira el versículo, voy a leer desde el 34, Hechos 13, 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dije también en otro salmo: no permitirás que tu salmo vea corrupción. Estas palabras tuvieron que haber clavado los corazones de ellos, tuvieron que haber penetrado, como en ese momento de que Jesús le dice a Pedro: antes que cante el gallo 3 veces me vas a negar. O sea, antes de despertar el alba, antes que amanezca, tú me vas a negar. No, no, yo iré contigo hasta la muerte, no, pero es que tú me vas a negar. Y en el momento que Pedro negó por tercera vez, cantó el gallo, él se acordó de la palabra. Realmente cuando se cumple la palabra de Dios en nosotros, cuando se cumple la palabra de Dios, así como estamos viendo esta, verás al Hijo de Dios destruyendo este templo, pero en 3 días lo levantaré. Eso hace que en nosotros tenga que haber más fe y tiene que ser, y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Dice el verso 23, ya estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Dice, hay una referencia a, a lo que él hacía y me llama la atención también porque Juan declara al final del Evangelio que Jesús hizo otras señales en el Evangelio de Juan, capítulo 20, 30, pero quiero que veamos el 21, 25. Evangelio de Juan 21, 21. Espera que llego allá. 21, 25. Y hay también otras muchas más cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Eh, Todo lo que está haciendo el Señor Jesús, quizás a la vista, como dice el apóstol Juan, quizás a la vista nuestra, es algo natural, es algo normal, pero a la vista de Dios es algo muy maravilloso y realmente espiritual. Dice, quiero que leamos un momento en cuanto a lo que él conocía, dice el verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía todo, verso 25, y no había necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en cada hombre. Y me acordé, leyendo estos versículos, de Reyes de la Biblia, y quiero que vayamos a leer un poco Primera de Reyes, capítulo 8, 39. Primera de Reyes 8:39, el que lo tenga lo puede leer, por favor. Primera de Reyes 8:39. Cielos,
en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Así es. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí el apóstol Juan? Nos está mostrando que él sabe lo que hay en el corazón del hombre, él sabe lo que es el testimonio del hombre, como su padre lo demostraba en el Antiguo Testamento. Dice el profeta Jeremías, capítulo 17, verso 10. Profeta Jeremías, capítulo 17, verso 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo que Jesús hace, lo hace el Padre, y lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Porque el Padre no es sin el Hijo, ni el Hijo es sin el Padre. Son las palabras que nos está mostrando, son las palabras que estamos viendo en estos relatos. Dice Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Así es, hermanito. Esa palabra de Dios que Él conoce nos penetra todo, nos penetra todo. Y como nos penetra completamente todo, la palabra, el verbo, esa palabra que habitó con nosotros, el verbo hecho carne, nos conoce tanto y nos penetra tanto que sabe discernir todo lo que hay en cada uno de nosotros. Dice el 25, no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Porque la palabra, tú puedes cambiar esa ese en el 4:12 del libro de los Hebreos en el griego le puedes poner porque el verbo de Dios, la palabra de Dios, porque la palabra que estaba con Dios, porque era Dios, es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si empezamos a analizar y pensar lo que es capaz de hacer Jesucristo en nosotros, nos puede partir, nos puede penetrar, nos puede abrir. Y quizás nosotros, hablando espiritualmente, como la palabra de Dios, la espada, nos puede cortar a salvación o nos puede cortar a condenación. Porque si tú crees en Jesús, la palabra te va a salvar, porque has creído en Jesús. Pero si no crees en Jesús, la misma palabra que fue dicha por Jesús, mi palabra le juzgará el día postrero. Amén, hermanitos. Comentarios, por favor. ¿Qué pensamos? ¿Qué, hermanito Roberto? Solo recordar que en las Américas, el versículo 24 del final dice, él conocía lo que había en el interior del hombre. Amén, O hermano. sea, ya habla específicamente igual que lo que estamos viendo ahora, ¿no? En las escrituras con que está respaldando. Definitivamente Dios juzga y ve de acuerdo con lo que es muy por adentro de la intención del corazón del hombre. Eso está desde Génesis capítulo 6. Y Amén, debemos hermanito. entender eso. Y si queremos reforzar un poco más, mira el capítulo 1, verso 12. Dice capítulo 1 de Juan, verso 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre, pero aquellos que creen realmente en Él, aquellos que demuestran y saben quién es Él. O sea,
la fe permite que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, esa misma fe te hace un hijo de Dios. Y no solamente con fe, solamente la fe sola no es la totalidad de la salvación. Eso lo tenemos que tener claro. Creer en Jesús significa obedecer a Jesús. Obediencia, esa palabra en griego de creer, fe, es obediencia. Amén. Entonces, ¿ya alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, Lenín. Sí, hermano. Vemos, pues primeramente, que nuestro Señor cuando quiere detener algo lo hace en el momento, hermano. No lo piensa ni le dice a sus discípulos, ve y tú haz esto, sino que Él directamente, Él los enfrenta y creo que es una manera de cómo demostrar que el cristiano debe ser al momento de atacar al pecado, la tentación, las malas compañías, porque en este mundo, pues, Satanás es muy astuto, hermano, y a veces creemos que solo algo nos puede hacer daño y a veces la mínima cosa podemos caer y pecar. Pero es en ello que, pues, Dios nos demanda ser celosos, valientes y enfocar nuestra mirada en Él y sabiendo de que, pues, sea reuniéndonos en nuestras oraciones, tenemos que ser cristianos verdaderos porque a veces nos podemos llenar de muchas palabras bonitas al hacer una oración, pero si no sentimos ese gozo o esa fe en nuestro Señor, de nada nos sirve decir muchas cosas bonitas si no las sentimos. Amén, hermanito. Me hiciste acordar de otro comentario que se me había ido, del 21 y 22, Lenín. Más él hablaba del templo y por cuanto resucitó entre los muertos y cómo volteó las mesas y cómo hizo todo lo que hizo y corrió a los cambistas y mandó a sacar a todos con ese látigo, con ese azote que hizo de cuerdas, ¿no? Y, y yo reflexionaba y pensaba, oye, así quizás era yo, refiriéndome como yo soy el templo de Dios ahora mismo, cada uno de nosotros somos templo de Dios ahora mismo, nuestro corazón llegó a estar como ese templo que Jesús entró y cuando invitamos a Jesús a nuestras vidas, Él volteó las mesas en nuestro corazón, corrió todos los mercaderes, todo el pecado lo quitó, lo limpió, purificó realmente nuestro corazón. O sea, la purificación del templo que hizo en Jerusalén era porque Él iba a entrar al templo, porque Él iba a realmente habitar allí, pero ya no iba a ser en ese templo, sino en el de Él. Entonces veo ese comentario importante, o sea, cómo nosotros, Jesús nos limpió y cómo pudo haber ocurrido eso. Bueno, puedes leer el Evangelio de Juan, imaginarte un poco cómo pudo Jesús volcar mesas y cómo pudo Jesús correr todo el pecado de tu corazón. Y Mencionando esto, hermano, sí, sí, solo me hizo recordar pues a mi mamá o a mi abuela, que pues en el mundo secular, pues la música a veces contagia, dice uno, lo contagia o se le pega y sin querer te pones a cantar y dices, vamos, no te duele la boca cantar esas canciones del mundo, pero cuando estás en la iglesia apenas mueves la boca, entonces yo desde esos regaños, yo siempre he procurado, hermanos, no para alardear, sino que simplemente yo lo siento cuando yo me reúno y estamos en la congregación el primer día de la semana y cuando vamos a cantar con todo lo que tenemos, hermano, en nuestra voz. No dejar nada atrás porque a veces quizás decimos para otras cosas sí tenemos garganta, para gritar, para insultar, para regañar, pero para cuando es de entonar las alabanzas nos intimidamos para cantar, nos sentimos muy pequeños. me hiciste acordar de la fuente, no puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga, ¿no? Eso es hablando de la fuente de Lenin. Y Alejandro, sí, hermanito Roberto. para respaldar tu comentario ahorita de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Donde él dice que es el Espíritu Santo habita en nosotros.
el 3:16 dice, solo acordándonos, 1 Corintios 3:16, ¿no sabes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, que es lo que estaban haciendo ahí, fíjate bien, Dios lo destruirá a él. Es exactamente lo que hizo él. Porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que ustedes son. Amén. O sea, nuestra santificación sigue siendo obra de Dios, no de nosotros. Porque Él es el que limpió el templo. Nosotros Así, somos templo, y si Él está en nosotros, Él es el que se encarga de limpiarnos. Todo esto tiene que operar a base de fe. así es. Y la purificación es desde el punto de vista de Dios. Eso es algo que también es importante entender. Yo no puedo aplicar una purificación a mi vida según mis preceptos o según mis ideas o según mi conocimiento. Si yo quiero realmente una purificación de este templo, tiene que ser conforme a la palabra de Dios, tiene que ser conforme a lo que Dios ha hecho, conforme a su justicia, mas no conforme a mi propio, a mi propia justicia o a lo que yo me imagino de cómo puedo purificarme. Quizás una persona dirá, bueno, si yo me voy de rodillas peregrinando de Madrid hasta Bilbao, España, yo soy salvo porque yo hice un peregrinaje de 300 kilómetros, pero realmente esa no es la purificación que Dios ha mostrado para nosotros en la palabra de Dios. La purificación nuestra es a través de Jesús y de las aguas del bautismo, por la sangre preciosa de Cristo. Siempre me acuerdo de Romanos capítulo 10, gracias a mi hermano Roberto por explicar la justicia de Dios. Una pregunta, tiene una pregunta mi hermana. Vamos a leer la pregunta. ¿Cómo se inició este mercado en el templo? ¿Cómo adquiría el pueblo, por ejemplo, los palominos, el cereal? Bueno, Jerusalén era una ciudad muy comercial, era la capital, por decirlo de esa manera, y ahí estaba absolutamente todo. Y era la facilidad de dárselo al pueblo. Estuve leyendo comentarios pues, que no lo dice la palabra de Dios de cómo estaban allí los animales, pero viéndolo en el nacimiento de Cristo, habían pastores, habían rebaños, había animales por toda esa ciudad. Ahora, llevarse un animal de un lado a otro era un tema de más costo. Por ejemplo, trasladar los animales como trasladó Jacob, como trasladó Abraham, como trasladó, eran hombres o patriarcas realmente ricos que tenían posesiones para poderlo hacer, alimentar sus ganados, llevar un tiempo. Y esos son los ejemplos bíblicos, pero ahora, ¿cómo estaban allí realmente? ¿Cómo cómo llegaron a estar dentro del templo? O sea, poco a poco se fue, es lo que pienso, poco a poco se fue quitando la, la, la reverencia a Dios, poco a poco se fue quitando el temor a Dios. El ejemplo de Anás y Caifás, por ejemplo, o sea, cómo gobiernan dos sacerdotes si Dios estableció uno. O, por ejemplo, cómo asesinaban personas, cómo mataron a Cristo, si ellos realmente eran el servicio para Dios y para el pueblo de Israel. Hay muchas cosas que podemos ir pensando y analizando de cómo se fueron desviando. Y todo se resume, como decía el escritor de creo que el libro de Mateo, que es por envidia. Mataron al maestro y por la hipocresía que en ellos hay. No sé si responde a la pregunta mi hermana Lisbeth, no sé si mi hermano Roberto o alguien más quiere comentar algo más acerca de esa pregunta. Yo creo que tuvo que ver también la corrupción de la clase dirigencial, Sí, que ellos fueron los que permitieron eso, porque supongo que les quedaba, a ellos tenían que quedarles dinero, tenían que cobrar por permitir que el templo del Señor fuera utilizado como casa de cambio, casa de mercado. Sí. sí, también se puede pensar eso, inclusive eh,
recordemos que el pueblo siempre quiso que Jesús los liberara de los tributos y de los impuestos. O sea, el pueblo quería no pagar, pero Jesús, gracias a su sabiduría y siendo nuestro Dios, ese no era el camino. El camino que él mostraba era un reino espiritual y ellos querían el reino terrenal y liberarse de Roma y de todos los impuestos. ¿Alguien más? Ya estamos ya para finalizar, terminando ya. Quedamos para la clase que viene entonces de Jesús y Nicodemo. Creo que es una de las clases más maravillosas que podemos estudiar en el Evangelio de Juan. La conversación de ese gran Nicodemo, el maestro de la ley religiosa, perteneciente al Sanedrín. Vino de noche. Pueden leerlo y próxima clase estaremos hablando muchísimo de este tema, de la conversación de Nicodemo. Pues solo comentando, hermanos, pues de que vemos Sí, pues cuán grande es el poder de Dios, en el cual pues hace poco que leímos donde le preguntaban que por qué nuestro Señor Jesucristo no pagaba sus impuestos. Y vemos que lo hizo de una manera tan fácil que solamente le dijo al apóstol, ve y del primer pez que saques vas a recolectar una moneda. O sea, siendo el dueño del oro y la plata, lo hizo ver de una manera tan sencilla, de que el primer pez que atrapara, pues ahí iba a estar la moneda que necesitaba y que iba a ajustar hasta para pagar los impuestos del apóstol. así es, hermanito. Así es. Y todo lo que veamos en Jesús es un ejemplo. Si Él lo hizo, nosotros tenemos que imitar su, su camino, sus pisadas y seguirle siempre fiel hasta el final. ¿Alguien más, hermanito? Hemos terminado. Bueno, voy a detener aquí la grabación para pasar a la oración final, hermanito Lenín.